Esta pregunta nos introduce en la patología esofágica y en concreto en los trastornos motores. Lo primero a saber es el tratamiento de un paciente que como consecuencia de una disfagia importante tiene una desnutrición severa. En este caso clínico tenemos un paciente con disfagia severa y que además tiene malnutrición, por lo tanto es fundamental asegurar una correcta nutrición. Además se refleja que tiene una polimiositis refractaria a corticoides, por lo tanto no va a mejorar. En ese caso en concreto la opción más correcta sería la 4. A la hora de nutrir a los pacientes tenemos dos opciones fundamentales: la colocación de una sonda nasogástrica para nutrición o la colocación de una sonda de gastrostomía. Colocaremos una sonda de nutrición, una nasogástrica, en aquellas situaciones en las que preveamos que la disfagia puede mejorar. Por ejemplo, un ictus que en el momento agudo, aparte de las manifestaciones que pueda tener de paraplegia, hemiplegia, etc., pueda tener una disfagia. A veces, al resolverse el edema perinfarto, la lesión mejora en lo que al control de la deglución afecta y puede volver a recuperar esa función. Por lo tanto, si preveemos que va a recuperar esa función deglutoria, colocaríamos una sonda. Sin embargo, como es en este caso, no preveemos una mejoría, unas secuelas de un ictus, una polimiositis refractaria, etc., un Alzheimer, un Parkinson avanzado, en ese caso lo ideal sería una gastrostomía, que es más cómoda para el paciente y que además le va a asegurar una correcta nutrición. En esta pregunta se nos relata un paciente que tiene tos y disnea, episodios de disnea brusca tras ser tratado de un carcinoma esofágico con radioterapia. Dado que se sospecha una fístula traqueosofágica, debemos recordar que en este caso lo menos indicado sería la opción número 1. Para las fístulas lo más sensible son los tránsitos. Ante una eventual perforación, generalmente se utilizan en vez de los contrastes varitados, se utilizan los contrastes hidrosolubles como el gastrografín, dado que el bario es muy irritante de las serosas y por lo tanto una perforación podría ocasionar una peritonitis, una mediastinitis, etc. Sin embargo, la excepción, pese a que puedan parecer parecidas, es la fístula traqueosofágica, dado que la fístula traqueosofágica pasaría el contraste al pulmón y que el gastrografín, el contraste hidrosoluble, es muy irritante del alveolo y por lo tanto podría producir neumonitis química. En ese caso lo indicado sería el bario habitualmente utilizado. Por eso en este caso lo menos indicado sería la opción número 1. En esta pregunta tenemos que es un paciente con disfagia orofaringia. La disfagia orofaringia generalmente es como consecuencia, como vemos en el esquema siguiente, de una dificultad para la deglución de origen central o bien del músculo estriado. Por lo tanto, en esta situación la opción más correcta sería la opción número 1. Un Parkinson puede afectar a la función deglutoria y por lo tanto este paciente puede tener episodios de disnea brusca, de tos, de atragantamiento y refiere que tiene una disfagia que no le pasa más allá de la garganta. En este caso ya comentamos que podía ser por un trastorno neurológico, Parkinson, Alzheimer, un ictus, etc., o bien por un trastorno de la fibra muscular estriada, que es la que aparece formando parte del esfínter esofágico superior y de la mitad superior del esófago, como por ejemplo puede ser una polimiositis. En ese caso tendremos que el paciente va a tener una hipotonía del esfínter esofágico superior porque es un músculo enfermo y además, dado que el músculo estriado aparece en la mitad superior del esófago, vamos a encontrar ondas de baja amplitud en la manometría en la mitad superior del esófago, mientras que la mitad inferior del esófago, que está constituido por fibra muscular lisa, tendría un patrón manométrico normal.
La pregunta siguiente versa acerca de la disfagia de origen esofágico. En concreto tenemos una paciente con dolor precordial irradiado y que tras hacer un extenso estudio cardiológico, que es lo primero que siempre hay que hacer en un dolor precordial, no se demuestra lesión coronaria. Por lo tanto, estamos ante una paciente que tiene una disfagia de origen no cardiológico y por lo tanto siempre en esa segunda situación habrá que pensar en el esófago. En la patología motora esofágica es muy importante tener en cuenta el patrón manométrico de las diversas patologías, dado que muchas veces es el único dato que nos pueden dar en una pregunta. En el caso de la disfagia esofágica, como se observa en el esquema, tenemos que distinguir en el caso clínico si se trata de una disfagia solo a sólidos o es a sólidos y a líquidos. Si es solo a sólidos, pensaremos que el paciente lo que tiene es un problema de obstrucción mecánica y por lo tanto la técnica diagnóstica de elección es una endoscopia oral. Si la disfagia es a sólidos de forma intermitente, lo primero en lo que pensaremos es en un anillo esofágico que se caracteriza porque el paciente, cuando no mastique adecuadamente y por lo tanto el bolo alimentario que degluta sea mayor que el orificio que deja, que la luz que deja esa estenosis, pues va a presentar una impactación o una disfagia. Por lo tanto, el tratamiento va a ser la extracción de ese bolo alimentario y en casos de que la disfagia sea muy importante y ni siquiera pase un gastroscopio convencional, habrá que hacer una dilatación esofágica. Otra situación de disfagia sólidos es que se trata de una disfagia progresiva, que el paciente cada vez refiera que aun masticando mucho cada vez va peor. Tenemos dos situaciones clínicas distintas. Una, la del paciente joven con clínica de pirosis. En ese caso pensaremos en una estenosis péptica, que al fin y al cabo es lo mismo que un anillo, es una estenosis, una disminución del calibre de la luz esofágica, pero que en este caso va a crecer como consecuencia de la acción que ejerce el ácido de inflamación sobre la pared esofágica y posterior cicatrización. Tratamiento será el del reflujo y en casos importantes, si no mejora y condiciona de forma importante, la dilatación esofágica. La otra situación de disfagia progresiva puede ser la de un paciente de edad avanzada, más de 40-50 años, y que además nos cuente pérdida de peso. En ese caso, pensaremos que el paciente puede tener un carcinoma esofágico que se pueda confirmar tras la toma de biopsias en la endoscopia oral y desgraciadamente tiene un pronóstico infausto porque el cáncer de esófago, cuando se diagnostica por disfagia, tiene una supervivencia inferior al 5% de los pacientes en los primeros 5 años. Otra situación es que el paciente comente disfagia tanto a sólidos y líquidos. En ese caso pensaremos que tiene un trastorno neuromuscular. Por lo tanto, la técnica diagnóstica de elección, recordemos que era la manometría. Puede ser intermitente, en este caso de este paciente no me lo indica, pero me dan el patrón manométrico típico de la patología que cursa con disfagia sólidos y líquidos de forma intermitente, como es el espasmo esofágico difuso, y por eso la correcta sería la 3. El espasmo esofágico difuso es un espasmo y por lo tanto nos vamos a encontrar ondas de gran amplitud y morfología aberrante en cualquier parte del esófago, allá donde se produzca el espasmo, pero con la diferencia con la calasia de que el esfínter, aun teniendo un espasmo y poderse estar hipertónico, se relaja durante la deglución. Una cosa importante además a recordar es que las ondas no son propulsivas y además aparecen con y sin alimento, hecho que se remarca en este caso clínico y por eso hace correcta la opción número 3. Otra situación es que sea una disfagia progresiva, en cuyo caso estamos ante las dos patologías neuromusculares por excelencia. La calasia, que como sabemos ya desde primera vuelta, es una patología, una alteración del esfínter esofágico inferior, en concreto en el plexo que lo inerva, el plexo mienteico, de forma que hay una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, la comida que tiene que intentar pasar un esfínter que no se relaja, la forma de que pase es con ondas de gran amplitud en el cuerpo esofágico y morfología aberrante también, pero en este caso, y a diferencia del espasmo, son de inicio y como patrón típico propulsivas y que aparecen generalmente con el alimento.
Si bien cabe destacar que también puede haber ondas terciarias, ondas no propulsivas, y que en la fase final de una calasia, cuando el esófago está completamente dilatado y por tanto la pared muscular está muy dañada, puede cursar con la peristalsis. La otra patología, la esclerodermia, es una enfermedad de la fibra muscular lisa y por lo tanto la manometría típica que me va a dar es el de ondas de baja amplitud en la mitad inferior del esófago, que es donde hay fibra muscular lisa, y un esfínter esofágico inferior con un tono basal disminuido y que se relaja durante la deglución. Es decir, es la imagen especular de la polimiositis. En la polimiositis las alteraciones se producían donde hay músculo estriado en la mitad superior del esófago, mientras que en la esclerodermia las alteraciones son en la mitad inferior del esófago, allá donde hay músculo liso. Esta pregunta versa acerca de los divertículos esofágicos, en concreto el divertículo de Zenker, que también puede condicionar disfagia. Es un divertículo que aparece generalmente en la zona de la hipofaringe, que se manifiesta generalmente en adultos y que va a ocasionar disfagia como consecuencia de que se llena de comida cuando el paciente deglute, de forma que el paciente empieza a engrosarse de la zona central del cuello y vaciándose manualmente el paciente a veces consigue continuar comiendo. El diagnóstico se hace fundamentalmente con tránsito valitado, ya que la endoscopia tiene un altísimo riesgo de perforación por introducción del endoscopio en ese divertículo. Existe un riesgo de que se desarrolle a largo plazo un carcinoma de células escamosas y por lo tanto el tratamiento no es conservador, no es la opción número 4. El tratamiento va a ser quirúrgico. Esta pregunta nos introduce en el capítulo del reflujo. Se trata de un paciente con pirosis de larga evolución. Los pacientes que acuden a una consulta de aparato digestivo por pirosis deben de considerarse de forma distinta, en función de si presentan o no síntomas de alarma. Un paciente joven sin síntomas de alarma, como puede ser una disfagia, una anemia, sospecha de melenas, hematemesis, síndrome constitucional, puede hacerse lo que se denomina el ensayo terapéutico. Lo más probable es que un paciente con pirosis tenga un reflujo y por lo tanto podemos hacer un ensayo con inhibidores de la bomba de protones. Si el paciente responde, el diagnóstico está hecho, porque tiene un altísimo valor predictivo positivo de reflujo y además le tenemos tratado. En principio el tratamiento es un tratamiento de una dosis única diaria. Si el paciente en cambio no responde, se considera también un signo de alarma y tendremos que proceder de igual forma si el paciente tuviera disfagia, pérdida de peso, melenas, anemia, hematemesis, etc. En ese caso lo indicado sería hacer una endoscopia oral en donde podemos observar signos de esofagitis o no. Erosiones en la mucosa que, si existen, no son de alto valor predictivo positivo de un reflujo gastroesofágico y en este caso también habrá que tratarlo con inhibidores de la bomba de protones. Pero muy importante, en caso de existir esofagitis el tratamiento tiene que ser cada 12 horas, doble. En caso de no existir esofagitis, como ocurre en la mayoría de los pacientes aún teniendo pirosis, no podemos asegurar que las molestias que tiene el paciente sean como consecuencia de un reflujo y por lo tanto para certificarlo tendremos que hacer una pH-metría de 24 horas. Si la pH-metría de 24 horas demuestra que hay un reflujo patológico, tendremos que tratarlo como tal con inhibidores de la bomba de protones a dosis simple, porque recordemos que en este caso no había esofagitis, pero también puede ocurrir que ni siquiera tenga un reflujo patológico. Esos serían pacientes con hipersensibilidad visceral, que aun teniendo episodios de reflujo fisiológicos como tiene la población normal y no tener molestias, este tipo de personas lo notan. En este caso podría hacerse una técnica que se utiliza poco, pero que debemos conocer, como es el test de Bernstein. El test de Bernstein es una prueba de provocación que consiste en la colocación de una sonda nasoesofágica, a la cual se administra o se pasa a través de ella suero fisiológico sin que el paciente note ninguna molestia,
pero al meter ácido clorhídrico diluido, provocándole un reflujo artificial, el paciente toma molestias. En este caso, los trataríamos también con IVP de forma sintomática y dado que es un trastorno de hipersensibilidad visceral, a veces se añaden, igual que en el intestino irritable, antidepresivos de tipo tricíclicos de forma fundamentalmente. Esto en lo que respecta al diagnóstico y tratamiento del reflujo gastroesofágico. Es muy importante destacar que en el reflujo solo se utilizan los inhibidores de la bomba de protones. En la úlcera se comentó con anterioridad que podríamos utilizar inhibidores de la bomba de protones o anti-H2. En este caso, los únicos que han demostrado un adecuado control de los síntomas y una prevención adecuada de las complicaciones del reflujo son los inhibidores de la bomba de protones y por lo tanto solo podremos utilizar esos fármacos. No nos valen ni antiácidos, ni los inhibidores, ni los anti-H2, etcétera, que solo valen como tratamiento sintomático de un episodio muy puntual de pirosis. También cabe destacar que en el reflujo esofágico aislado no es indicación tampoco de erradicación, aunque esté el Helicobacter pylori presente. Otra cosa es que el paciente tenga una úlcera gástrico-duodenal u otra de las indicaciones de erradicación de Helicobacter pylori y tenga un reflujo. En ese caso ya prima la indicación de erradicación. Pero en un reflujo esofágico solo no hay que erradicar. Eso es muy importante porque incluso estudios han demostrado que puede empeorar el reflujo, dado que al solucionar la teórica hipocloridria que produce el Helicobacter, el reflujo sería más ácido en caso de existir y por lo tanto tendría más pirosis el paciente. En este caso no solo se nos pregunta por un paciente con pirosis, sino que además se observa una mucosa con una lengüeta que es informada como esófago de Barrett. Por lo tanto, tendremos que conocer también el manejo de los pacientes con esófago de Barrett. El esófago de Barrett, su tratamiento es inhibir de forma potente el ácido, bien con cirugía o bien con inhibidores de la bomba de protones a dosis altas, dado que es un tipo de esofagitis, de forma continuada de por vida. En ese caso, el paciente, en función de su edad, de su patología concomitante y de su elección, decidirá qué opción prefiere, si una u otra. Lo importante es que se inhiba de forma potente el ácido. Las dos técnicas hechas de forma adecuada, tanto el tratamiento médico como el quirúrgico, de forma adecuada y de forma continuada, han demostrado que previenen el empeoramiento y la degeneración del esófago de Barrett. En relación con esta pregunta, dado que existe displasia severa, lo más indicado sería ya la opción número 5. En este esquema observamos cómo los pacientes que no tienen displasia, habrá que, además de inhibir de forma potente el ácido, revisarles con endoscopias cada 1, 2, según las últimas guías, hasta cada 3 años, con toma de biopsias para demostrar que no ha evolucionado a peor ese esófago de Barrett. En el caso de que se observe displasia leve, cabe destacar que la primera biopsia es indistinguible las alteraciones que ven al atomopatólogo entre lo que correspondería realmente a una displasia leve o las alteraciones que produce per se la inflamación de un reflujo. Por eso se recomienda a los 3 meses tras inhibir el ácido, bien con inhibidores de la bomba o bien tras una operación, tras la cirugía, inhibir por tanto el ácido, repetir la endoscopia con toma de biopsias. Si en esas nuevas biopsias no hay displasia, lo más probable es que nunca haya tenido displasia y que las alteraciones que vio el patólogo en su día fueran por la inflamación, en cuyo caso la endoscopia se haría cada entre 1 o 3 años. Pero si se vuelve a demostrar que hay displasia leve, entonces la endoscopia hay que hacerla cada menos tiempo, dado que estamos más cerca del tumor, y por tanto habrá que hacerlas cada entre 6 meses o, según como dicen las últimas guías, de forma anual. Sin embargo, en el caso de que exista una displasia grave confirmada por 2 patólogos, habrá que hacer una esofaguectomía, dado que ya tenemos un carcinoma in situ o incluso un carcinoma avanzado.
Para finalizar la patología del esófago, tenemos esta pregunta en relación a la esofagitis cáustica, que es una patología que se observa con cierta frecuencia en la urgencia como intento autolítico o por ingesta de forma accidental. En este caso es muy importante tener en cuenta que ante una sospecha de una esofagitis o gastritis cáustica debemos de tener en cuenta que nunca se induce el vómito, que nunca se neutralizan ni los ácidos ni las bases, dado que en la reacción de neutralización se genera calor y por lo tanto se agravaría la lesión, además de la propia lesión que haríamos al dar una base o un ácido para contrarrestar. En lo que respecta a los ácidos, sí que se pueden diluir, dado que los ácidos producen una necrosis coagulativa que va a hacer que aun diluyéndola no profundice la lesión. En cambio, las bases nunca pueden diluirse, dado que las bases producen una necrosis colicoativa de la mucosa y por lo tanto la suma de la base con el agua para diluir y los lípidos de las membranas celulares produciría una saponificación de la grasa que haría profundizar mucho más las lesiones. Por lo tanto, nunca se neutralizan las bases. Muy importante es reflejar la hora de ingesta del cáustico, dado que si no han pasado 24 horas, lo indicado es hacer una endoscopia oral para evaluar la gravedad de las lesiones, pero si han pasado más de 24 horas, entonces en ese caso no podría realizarse una endoscopia, ya dado que las lesiones, en caso de ser graves, estarían tan evolucionadas que al introducir aire produciríamos la perforación. En este caso, lo indicado sería hacer en primer lugar la opción número 2, una radiografía de tórax, primero porque antes de hacer una endoscopia hay que demostrar que no existe perforación, por supuesto. Si las lesiones demostradas en la endoscopia son leves, el paciente puede irse con protectores de la mucosa a su domicilio, pero si las lesiones son graves, debemos de instaurar dieta absoluta, tratar las complicaciones tipo perforación o estenosis que puedan aparecer con el tiempo y además en determinadas situaciones se pone corticoides para evitar la estenosis y antibióticos para evitar la sobreinfección. Si bien ambas terapéuticas, corticoides y antibióticos, no han demostrado de forma clara en los estudios que sean unas técnicas que mejoren el pronóstico de estos pacientes. En caso de solucionarse el problema, también cabe destacar que aumenta la esofagitis cáustica 40 veces el riesgo de cáncer de esófago en los años subsiguientes, por lo tanto, habrá que vigilar al paciente posteriormente.